más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. Ingeniero Landázuri, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros en este espacio. La situación económica, sin lugar a dudas, en nuestro país, ingeniero Landázuri, es compleja, es complicada. Y definitivamente los candidatos tienen que estar preparados para hacer frente a esta situación. ¿Cuál debería entonces ser su conocimiento sobre esta materia? A ver, yo creo que lo esencial tanto para candidatos como para ciudadanos es entender, al menos en términos generales, cuál es la real situación del país. Y en esa línea creo que es muy importante también darnos cuenta que nada estructural ha pasado en los últimos 6, 7 años, es decir, mantenemos los mismos problemas de rigidez de nuestro gasto, de un presupuesto que desde mi óptica está enmarcado en una trampa de crecimiento para el país. Es decir, es un presupuesto que le exige cada vez más gasto al gobierno por la propia Constitución. Entonces, todo aquello en algún momento o explota o se corrige. Es decir, no hay otro camino estando dolarizados. Si no estaríamos dolarizados, pues el camino sería Argentina, sería Venezuela. Pero al estar dolarizados, realmente la camisa de fuerza es absolutamente clara. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Pues debemos saber que para este año, para el 2023, el gobierno estimaba tener un déficit de alrededor de 2.500 millones de dólares, pero bajo dos supuestos fundamentales que para mí no se van a cumplir. El primero es 1.000 millones de venta de empresas y otros 1.000 millones de aumento de impuestos, así como un tercero que es el precio del petróleo. Entonces, el primer gran dato que tenemos los electores y los candidatos es que en economía los ofrecimientos respecto a más gasto van a ser casi imposibles de cumplir. Y segundo, lo que deberíamos preguntarles es cómo esperan financiar este presupuesto del 2023, que inicialmente parte con una necesidad de financiamiento de 7.500 millones, pero con lo que mencioné, María del Carmen, probablemente las necesidades de financiamiento lleguen a los 10.000 millones de dólares o 9.000. Entonces, aquellos temas son fundamentales para que nosotros elijamos bien las propuestas y también, para que los candidatos modulen su discurso y realmente nos hagan saber cuáles son las visiones respecto a estos asuntos. Hay que tomar en cuenta también, ingeniero Landázuri, que no podemos nosotros, los ciudadanos, tampoco esperar que el próximo gobierno, que tiene va a tener un periodo muy corto, en realidad, vaya a solucionar todos los problemas económicos del país. Eso no va a ser una realidad. Pero ¿qué sí podríamos pedirles? ¿Qué podríamos esperar en estos momentos de quienes van a llegar a ocupar esta posición? A ver, yo creo que hay unas grandes lecciones aprendidas, ¿no? Y esas lecciones aprendidas no solo se relacionan con el gobierno del presidente Lasso, sino también con los anteriores. A ver, primero, yo creo que es esencial entender la propuesta de los candidatos a la luz de ver la participación estatal en los temas esenciales del sector social. Es decir, lo que no podemos entender como ecuatorianos es cómo el gobierno llegó a ausentarse tanto de lo que usted mismo comentaba en introducción, seguridad. Yo a eso le añado salud, educación. Es decir, ¿cuál es la propuesta emergente respecto a estos temas? Es decir, ¿qué es lo que vamos a plantear como candidatos respecto a estos asuntos que son los urgentes? Los prioritarios, digamos. Los prioritarios. Y yo le decía que para continuar en el análisis, lo que debería acompañar a los temas prioritarios son los temas de más largo aliento. Y en esa línea, al menos deberíamos escuchar un plan de acción, es decir, qué es lo deseable respecto a la economía por parte de los candidatos en cuanto a los asuntos estructurales, porque en 1 año y medio evidentemente no se van a poder arreglar, pero sí se deberían marcar ciertas pautas para entender cuáles son las propuestas. Ahora,
¿Qué pasa, por ejemplo? Muchas veces se piensa que el perfil de un candidato, si es alguien que estudió economía, si es un empresario, pues definitivamente va a tener éxito en el manejo económico del país. Pero eso nos hemos aprendido que eso no es así, que definitivamente no es una garantía, digamos, el que tenga estos conocimientos para que el tema económico en el país vaya de alguna manera a mejorar. ¿Qué deberían ellos saber? ¿Qué conocimientos deberían tener, por lo menos, o deberían tener unos buenos asesores? ¿Cómo debería enfocarse esto en el ámbito económico? Esa es una excelente pregunta. A ver, veamos primero lo que hemos pasado, ¿no? Es decir, tuvimos un doctor en economía que destruyó la economía. Me refiero a Rafael Correa, es decir, un doctor en economía que tenía una visión bastante particular del desarrollo económico, ahora con ciertos aciertos, indudablemente, en la atención a lo social, pero con una descomprensión, si cabe la palabra, respecto a la sostenibilidad de aquel modelo. Entonces, cuando se queda sin plata el doctor en economía, pues indudablemente empieza a hacer agua. Luego nos vienen licenciados, bachilleres, y perdón que sea así de crudo, pero indudablemente el asunto tampoco pasa por ser un tema tan simple. Algún asunto esencial de economía debemos entender. ¿Qué? Pues probablemente primero, ¿qué modelo de desarrollo es el que yo le voy a proponer al país? El Lazo lo que nos planteó es acuerdos comerciales y equilibrio fiscal, pero nos damos cuenta que aquello no es suficiente, que hace falta una visión de un estadista mucho más amplia, que entienda los problemas políticos y además los económicos de una nación que es bastante complicada, el Ecuador, que tiene 3 países en uno. Entonces, entender lo esencial es que estando dolarizado, usted tiene una camisa de fuerza que es fundamental. Es decir, nos guste o no, candidatos de izquierda, de extrema izquierda o de derecha, probablemente para los de izquierda va a ser muy difícil entender esto. Usted hizo la reforma estructural más de derecha posible, y eso es dolarizarse. Nos guste o no nos guste, y eso les pone límites. Les pone límites en el uso de los dólares, en las políticas monetarias que se pudieran implementar, porque usted no tiene capacidad de imprimir. Entonces, eso es esencial. Y lo segundo, ver que usted no tiene solamente que preocuparse por el equilibrio fiscal, es decir, entender los números gruesos de la economía. Yo alguna vez fui invitado a asesorar a alguno de los candidatos que hoy está volviendo a participar. No he participado como asesor, pero participé en un debate, y lo cierto es que veía una falta de información absolutamente grande respecto a cuál es el déficit, qué es lo que tiene que saber respecto al gasto corriente, cuánto representa el gasto corriente de su nómina, qué tan inflexible es ese gasto, por ejemplo, qué tan complicada es la situación de la seguridad social. Esos temas debería usted conocer en términos generales y plantearle a la población algo. Así no sea un experto. Lo segundo es presentarle, María del Carmen, el equipo que usted va a utilizar para manejar esta situación. Porque si usted insiste en plantear las mismas caras que ya hemos visto en estos últimos 10 años, muchas de las cuales se han repetido, pues probablemente usted va a repetir, perdón la redundancia, los mismos problemas. Entonces, yo creo que las dos cosas se deben combinar. Lo esencial es conocer fundamentalmente cuáles son los números de la economía. Y lo segundo, presentarnos el equipo que usted plantea para que le acompañe en su candidatura y en su elección. ¿Qué tan importante es sincerarse con los ciudadanos en un discurso cuando se habla, por ejemplo, de un plan de acción? Porque aquí a los ecuatorianos nos encanta soñar, y cuando nos venden historias que suenan muy bonitas, pero que creo que en el fondo todos sabemos que no van a ser una realidad, vamos y las compramos, y luego pues ya vemos cuáles son los resultados. ¿Cuál debería ser la postura de los candidatos ante la situación que estamos viviendo y obviamente el poco tiempo que ellos van a tener para estar en ese gobierno que va a haber próximamente? Yo creo que lo esencial es ver lo que nos ha pasado, ¿no? Es decir, usted tuvo, insisto, una época
de 10, 12 años en los cuales la base del crecimiento era fundamentalmente la plata del Estado y lo que acompañaba en términos de infraestructura, en términos de gasto. El gran error de Correa fue haberle hecho tan inflexible a ese gasto. Si usted analiza la historia económica, lo que se da cuenta es que cuando Estados Unidos, Inglaterra empiezan en un plan tipo Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que usted participa en inversión y luego el Estado se encoge y deja que el sector privado comience a tomar la ruta del crecimiento. Eso no pasó en el Ecuador. En el Ecuador nos inflamos de gasto corriente y ese gasto corriente es muy inflexible. Va a ver a dónde quiero llegar, María del Carmen. Entonces, la primera propuesta que debemos entender los ecuatorianos es la sostenibilidad de lo que tenemos hoy. Es decir, es algo que debería ser entendido por todos y todas. Es decir, debemos los candidatos y los electores ver cómo se sostiene lo de ahora, porque no es sostenible. Si usted ve las cifras que le di en la introducción, se da cuenta que esto es una bomba de tiempo, es un primer tema. Segundo tema, lo que tiene que pensar hacia adelante es que las propuestas populistas, tanto de derecha como de izquierda, al final, cuando están dentro de un esquema de dolarización que desnuda las fragilidades de una manera muy clara, pues terminan incumpliéndose. Entonces, lo que debe entender el candidato y el elector es que una propuesta como la de Lasso de traer 20,000 millones de dólares no puede ser compatible con 2,000 puntos de riesgo país. Es algo que los ciudadanos debemos entender. Si nos ofrecen inversión, que nos ofrezcan primero cuál es el plan para bajar el riesgo país o cuál es el plan para que usted le haga menos inflexible a su presupuesto. Y así siguen en las propuestas. Si a usted le ofrecen gastarse las reservas, pues debería saber que incluso el nombre está mal dado a las reservas, son activos internacionales los que tiene el Ecuador, y que esas reservas, en definitiva, al final del día, son de los bancos en su mayoría, y que usted ni siquiera alcanza a cubrir con esas reservas los depósitos del resto de actores de la cosa pública, le llamaban los romanos, es decir, del BIES, de los GATS, del Banco Central, de sus reservas, etcétera. Entonces, y es el dinero de los ecuatorianos, es nuestro dinero del que están hablando. Es correcto, y la gran mayoría de lo que tenemos ahora, que son 7,500 millones, es justamente plata de los bancos, es decir, suya, mía, que tienen que encajarse. Entonces, aunque va a sonar un poquito difícil de comprender, voy a tratar de ser lo más claro en esto de la reserva. Si es que usted como Banco Central se mete a utilizar esas reservas y pedir y dar préstamos al gobierno en papeles, etcétera, pues debería utilizar las mismas normas que los bancos comerciales, es decir, Basilea. Y por lo tanto el Banco Central debería entonces volverse una especie de banco comercial. Eso es lo que se le debe preguntar al candidato que ofrece este tipo de cosas. Entonces, al final, María del Carmen, lo que termina siendo es un ejercicio de no ilusionarse porque las cifras que yo di son absolutamente reales. No hay una solución de corto plazo para esto. Debemos entender un plan de sostenibilidad y la comprensión del candidato y su equipo respecto a la realidad del país. De lo contrario, usted tiene un gobierno o que está demasiado metido, como el caso de Correa, o un gobierno que se ausenta, como el caso de Lasso, que va a firmar acuerdo comercial en México, no lo firma, regresa, luego va de viaje, regresa, se va a Brasil, y en realidad hay una incomprensión de lo que está pasando aquí. Entonces, aquel equilibrio es el que yo he buscado, y tal vez por eso yo jamás sería un buen candidato, porque yo les digo las cosas tal y como son, con mucha objetividad. Eso es lo que los electores deberían analizar a la hora de contrastar las propuestas. Ahora, usted hablaba de que se debería tener un plan de sostenibilidad, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hablamos del tema del equilibrio fiscal, cuando hablamos de la decisión que se tomó por parte del Ejecutivo? Bueno, también tuvo obviamente la responsabilidad la Asamblea, de los impuestos que fueron tan comentados, tan criticados en su momento, y ahora el gobierno de cierta forma, digamos, recula mandando este decreto ley nuevamente, pues para su aprobación, para bajar los impuestos. En ese sentido, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ya no vamos a poder sostenernos porque era un ingreso bastante grande, ahora vamos para atrás nuevamente. ¿Qué decir de esta decisión del Ejecutivo en estos momentos?
Es una decisión, en primer lugar, claro, cuando usted ya no tiene un colegislador, que es la asamblea, pues realmente los conceptos para mí de urgencia económica pasan a ser conceptos absolutamente subjetivos. Es decir, si me pregunta a mí, María del Carmen, pues hoy la urgencia sería subir impuestos, no bajar impuestos, para ser bien objetivo. Porque en realidad usted tiene un shock externo que es muy grave, el petróleo y las tasas de interés. Entonces, hoy realmente resulta absolutamente raro escucharle a un ministro de Finanzas diciendo es urgente bajar impuestos porque la economía de la gente está siendo afectada, cuando hace un año en donde usted tenía un precio del petróleo mucho más alto de lo que tiene ahora y sin un problema de tasas de interés y por lo tanto de endeudamiento, decía todo lo contrario el gobierno, así no haya sido este ministro. Entonces, ahí lo que sucede, María del Carmen, es que usted tiene que entender otra vez lo que yo propuse en su momento. Es decir, yo veía que luego de la pandemia usted debía tener impuestos, sí, yo era muy realista en aquello, no le veía otra salida, pero yo propuse que sean impuestos temporales, mientras el gobierno le presenta al país un plan de sostenibilidad, porque de lo contrario, María del Carmen, preguntémonos, usted no tiene ni idea, yo he dado este ejemplo en muchas ocasiones, si en un hospital hay demasiadas secretarias y pocas enfermeras, no tenemos ni la más remota idea. Lo que sabemos es que la nómina del IES en la época de Correa, por ejemplo, se multiplicó por 10. Entonces, si usted sigue pidiendo impuestos para mantener esa ineficiencia, es un saco roto, es decir, no va a haber salida a aquello. Entonces, lo que propuse yo es que el gobierno le diga, muy bien, hay un impuesto al patrimonio, hay un impuesto que dura un año, y mientras tanto yo veo cómo ajusto mi eficiencia, porque el hecho de que usted esté pagando doctores, militares, policías y profesores no significa que no analicemos al menos qué tan eficiente es ese gasto. Entonces, si usted no toma este tipo de acciones, pues créame que no va a haber plata que aguante, nos subirán los impuestos y volveremos a lo mismo. Pero hoy, definitivamente, es el peor momento desde el punto de vista fiscal, me refiero, para bajar impuestos. Debería ser absolutamente lo contrario. Me quedo con eso. Entonces, le quiero agradecer al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico, por habernos acompañado en este espacio, ingeniero. A las órdenes, María del Carmen, siempre es un gusto. Muy buenas noches. Noticias entre